Aquí va la propuesta de la comprensión diferencial de la violencia. Abejón, en el libro de psicoterapia en la violencia filioparental, que coordina Roberto Pereira, habla en el capítulo 2, si mal no recuerdo, que la violencia es una alternativa entre otras conductas. Que la conducta violenta siempre es sintomática, pero no es el síntoma. ¿Sí? Es la expresión de algo, de un sufrimiento, pero un sufrimiento iba más allá, que no solamente habla del sufrimiento del adolescente o del sujeto, habla de un sufrimiento del adolescente y de su familia o de su contexto relacional. Y que nos muestra, además, nos comunica aspectos del individuo y del contexto del individuo. De todo esto que fui leyendo, pensando, observando en las familias y contrastando con compañeros, con gente de SEBIFIP, yo lo que propongo en este texto, o lo que pienso, es que se pueden dar 4 tipos de violencia diferencial. Lo que he denominado violencia desplazada, triangular, de separación identitaria. Son de orden muy fino porque quizás la identitaria sería la que más guardaría relación con el ejercicio del poder y del control, pero las otras 3 guardan relación con otras cosas. Creo y opino que a veces en la intervención, ¿por qué pueden fallar familias? Porque no ponemos bien el foco, porque no entendemos bien lo que pasa, porque a veces intervenimos en algo que ellos no es lo que están preparados y que no hemos hecho un trabajo madurativo y preparatorio para que tomen conciencia de trabajar eso. Bueno, pongo como proyección en la transferencia, son mecanismos: coalición perversa, la triangular, la de separación como medio de desvinculación y la identitaria como un elemento de identidad psicopática, sociopática. De la violencia desplazada, volviendo a los términos de Caprari, Pastorelli y de Boutbol, sería más bien de tipo impulsivo y provocativo. No buscan destruir al otro. Bueno, os pongo un ejemplo previo para contextualizar. Imaginaros un chico o una chica que vienen por el ejercicio de la violencia en el ámbito familiar, pero cuando exploras un poquito con el adolescente o la adolescente, han venido derivados de orientación, ¿sí?, de que algo está pasando. Y cuando exploras con el adolescente o la adolescente, están sufriendo en ese contexto, en el ámbito formativo, en el ámbito académico. Algo pasa y exploras y resulta que o han vivido experiencias de acoso, de abuso, o las están viviendo en ese momento. Entonces lo que pasa es que lo que planteo es que el ejercicio de la violencia en casa lo que es una transferencia del sufrimiento que se está jugando en otro sitio, ¿sí? Y que depositan en la relación paterno-materno-filial un sufrimiento que se está jugando en otro lado. Imaginaros que planteamos un trabajo con los padres, porque sí, porque igual tenemos que repensar un poco dónde ponemos el foco. No tiene tanto que ver con el aquí y el ahora de la estructura y la funcionalidad del entorno familiar, sino con la capacidad del adolescente de tolerar sus propias experiencias traumáticas, actuales o pasadas. Así como la vivencia de disponibilidad, de confiabilidad del entorno para contenerlo y sostenerlo. No es que los padres lo hagan bien o mal en relación a la educación, es que los padres no son conocedores o no saben cómo responder sensiblemente a un sufrimiento del chico que no es que se juegue ahí se pone de manifiesto, pero se juega en otro lado. Y no le dan un lugar, no legitiman su sufrimiento, no saben cómo conectar, por muchos órdenes. Entonces aquí la propuesta de intervención, si identificamos un proceso de violencia desplazada, iría más focalizada a un trabajo individual con el sujeto, también con la familia para parte, pero poniendo el foco en el sujeto, en abordar aquellos contenidos que no son tolerables para él, que no los puede manejar, dar un lugar de contención y de sostenimiento, además de acompasar a la familia para que transite hacia eso, hacia capacitarla para entender eso. Otro tipo de violencia sería la triangular o la coalición perversa que decía. Para mí, según Caprari, Pastorelli y Boutbol, sería una violencia de tipo mixta con predominancia instrumental y destructiva. Este tipo de violencia aparece en familias del orden, y actualmente, puedo decir que estoy en desarrollo de una investigación con muestra de Ariadna para el perfil de usuarios, sobre todo en relación a familias que han sufrido previamente violencia de género, actualmente están separadas, el proceso de separación ha sido traumático y emerge la violencia tiempo después porque algo significa. Pues imaginaros un adolescente de padres separados que ha vivido en estadios tempranos del desarrollo violencia de género en casa, vicariamente o incluso la haya sufrido él o ella. Y cuando crecen, empiezan a reproducir patrones y el ejercicio de la violencia contra la madre, generalmente es contra la madre, ¿sí? Aquí el papel importante no está tanto en el chico o en la chica, no es que haya que dejarlo de lado, hay que tenerlo presente. Y se le puede incluir en el tratamiento, en el trabajo, ya sea educativo, terapéutico, pero el foco de intervención, nuestra intención, el campo base, es la pareja.
en la medida de lo posible. No tiene por qué ser la pareja si está separada, y menos si ha habido maltrato, pero sí en cómo una u otro pueden interiorizar qué es algo de lo que está pasando, porque probablemente estén juegos triangulares. Juegos triangulares es que un miembro, un progenitor, se sirve del adolescente para generar impacto en el otro progenitor. Y luego ya hay pues muchas variantes. Esto es como el ajedrez, hago una apertura y luego veo el desarrollo en función del movimiento del otro. En función de eso puedo abandonar al adolescente, ¿sí? Es decir, yo me alío contigo cuando consigo lo que quiero, te dejo, o puedo perpetuar el juego. Entonces aquí la violencia jugaría otra función, nos comunicaría otra cosa, también nos apuntaría hacia dónde poder intervenir. Entonces lo que propongo es, dado que el foco principal estaría relacionado con la estrecha relación con procesos irresolubles entre los progenitores y además entre los progenitores y los propios adolescentes, el abordaje sería transversal, coordinado entre qué voy trabajando con el área de filial y qué voy trabajando con el área parental. Parental no tiene que por qué ser los dos padres, puede ser un miembro solamente. Y también con hijos e hijas. Una cosa que no he contado es que la verdad es que Ariadna, bueno, Fahim, me da la posibilidad de poder intervenir a discreción. Entonces, en una misma semana puedo ver 3 sesiones a la misma familia. Por un lado al adolescente, por otro lado a la familia, por otro lado a un progenitor o 2. Entonces, se puede hacer un trabajo de este orden. Lo cual también implica mucho tiempo. La violencia de separación, con predominancia impulsiva, provocativa, guarda más relación con lo que planteaba Roberto en un momento de su intervención, en un momento del ciclo vital, cómo se entiende. ¿Sabéis el juego de Antón Zampón? Sí, pues estamos en eso. Bueno, el que no conoce a Antón Zampón, ¿cómo se llama el otro juego? Tozudo. Esto que vas al burrito y lo vas llenando hasta que peta y te pega la coz, pues me acaban de dar la primera. Yo aguanto, así que... serían procesos relacionados con un momento del ciclo vital en la cual el adolescente necesita tomar separación afectiva, que no es romper la relación, es redefinirla en términos más separados, y los padres están 1 o 2 sobreimplicados en el proceso del hijo de no permitirle tomar distancia. Entonces aquí la violencia jugaría un papel. Seguramente inicialmente apareció a modo de agresividad, pero ante la respuesta insensible o poco atinada, acertada de la familia, entender qué pasaba se va convirtiendo en otra cosa que es violencia. Aquí lo que se plantearía sería una intervención con el conjunto familiar y habría que ver si del orden psicoterapéutico o psicoeducativo para entender, o sea, para capacitar a la familia, pero con el conjunto familiar. Y la violencia identitaria. Esta sí que tendría ya que ver, sería... No penséis en que estos tipos de violencia son categoriales, no los planteo como tal, no es una u otra, se pueden estar dando varias a la vez. Lo que pasa es que si identificamos qué tipo de violencia se está poniendo en manifiesto o qué tipos de violencia se están poniendo en manifiesto, nos invita a pensar en dónde podemos poner focos de la intervención. ¿Sí? Luego veremos cómo caminamos hacia eso, pero tener claro los itinerarios. La violencia identitaria tendría mucho que ver con lo que planteaba Roberto. Juegos de control y de poder, aquí sí. Porque ha habido un desarrollo del ejercicio de la violencia que poco a poco han ido aprendiendo que la respuesta del entorno es, no sé muy bien, me desconcierta. Y el problema es que empiezan a construir identidad en torno a la violencia. Eso es lo más complejo. Tendría mucho que ver también con un entorno incontinente y con un sujeto desregulado. Desregulado entre comillas, porque instrumentaliza. Pero aquí lo más importante sería no solamente el abordaje terapéutico ambulatorio, sino un trabajo en red con otras, muchas, igual que algunos otros tipos de violencia, o incluso un trabajo más intensivo en centros residenciales o de otro orden. Coordinación con protección, justicia.